Llegué a la cena de aniversario de mis padres y mi madre me dijo, vete. Luego llamó a seguridad y gritó, saquen a esta muerta de hambre. Así que me fui. Y cancelé en silencio cada pago, fiesta y viaje más de 1.2 millones de pesos. Minutos después, mi teléfono explotó con 36 llamadas perdidas. Y ella apareció en mi puerta. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Idalia, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo dejé de intentar comprar el amor de mi propia familia. La historia de cómo, para encontrar mi propio valor, tuve que destruir el mundo que había construido para ellos. Todo comenzó, como suelen hacerlo las tragedias familiares, con una ilusión. La ilusión de que esta vez, las cosas serían diferentes. El olor a pino y tierra húmeda de Valle de Bravo al atardecer llenaba el interior de mi Tesla mientras se deslizaba silenciosamente sobre el camino de grava. A lo lejos, la Hacienda El Encanto se alzaba como un espejismo dorado bajo la luz del crepúsculo. Era uno de esos lugares absurdamente lujosos que solo existen en las portadas de las revistas de sociales y en los sueños más desesperados de mi madre, Griselda. Esta noche, mis padres, Griselda y Arturo, celebraban su 35º aniversario de bodas. Un hito que, según mi madre, requería una demostración de opulencia que dejara a todas sus amigas verdes de la envidia. Yo había conducido casi 2 horas desde el caos de mi oficina en Santa Fe, con el corazón latiéndome en la garganta con una mezcla familiar de nerviosismo y una tonta, persistente esperanza. Era una esperanza que me negaba a abandonar, a pesar de 32 años de evidencia en contrario. Había pasado una semana entera eligiendo el atuendo perfecto. Al final, me decidí por un vestido de seda color esmeralda de Pineda Cobalin, una pieza que me había costado el equivalente a la renta de un mes en un buen departamento. No era por presumir. Era una armadura. Una armadura que, esperaba, gritara, exitosa, de una manera que fuera innegable, pero con el suficiente buen gusto para no ser criticada. En el asiento del copiloto, envuelta en papel negro mate y atada con un lazo de satén plateado, descansaba mi ofrenda de paz, una caja de regalo. Dentro, había un fin de semana con todo pagado en el hotel boutique más exclusivo y deseado de San Miguel de Allende. No era cualquier reservación. Había usado mis contactos para conseguir la suite principal, la que tenía una pequeña alberca privada con vista a la icónica Parroquia Rosada. El paquete incluía cenas en los mejores restaurantes, un tour privado de arte y hasta un masaje en pareja. ¿Por qué ese regalo tan específico? Porque San Miguel de Allende era el escenario de una de las fantasías recurrentes de mi madre. Es el lugar más romántico de todo México, suspiraba en sus comidas con amigas, aunque nunca había puesto un pie allí. Siempre era demasiado caro, o Arturo no aguanta las multitudes. Yo había memorizado cada suspiro, cada anhelo no cumplido. Me había imaginado la escena 1000 veces, yo entregándole la caja, sus ojos abriéndose con genuina sorpresa, y por primera vez, en lugar de esa cortés decepción que parecía reservarme siempre, vería una chispa de orgullo. Quizás este regalo no sería solo un regalo. Sería una promesa. Una promesa de un viaje que podríamos hacer juntas, solo ella y yo, lejos de las sombras de mis hermanos, perfectos. Durante años, esa había sido mi verdadera ambición. No el dinero, no el crecimiento exponencial de mi agencia de marketing, Visión Digital, no los premios que adornaban mi oficina. Mi meta secreta, la que me mantenía despierta por las noches, era mucho más simple y, a la vez, infinitamente más compleja. Quería que mi madre me mirara de la misma manera en que miraba a mi hermano Fabián o a mi hermana Lidia. Quería, solo una vez, escucharla decir las palabras mágicas, estoy orgullosa de ti, hija. Llegué al espectacular lobby al aire libre de la hacienda. Cientos, quizás miles, de rosas blancas colgaban en cascadas desde los arcos de piedra, y un mar de velas parpadeaba en la brisa nocturna.
El sonido de un mariachi tocando una versión instrumental y sofisticada de Bésame mucho flotaba en el aire. Era la personificación de la elegancia ostentosa que Griselda anhelaba. Con una confianza que no sentía, me acerqué a la recepción, una imponente mesa de caoba antigua manejada por una mujer de mediana edad con un chongo perfecto y un vestido negro impecable. Buenas noches, dije, desplegando mi mejor sonrisa de negocios, esa que había cerrado tratos de 7 cifras. Idalia Franklin. Estoy aquí para la fiesta de aniversario de los señores Franklin. La mujer me devolvió la sonrisa, una sonrisa profesional, pulida y completamente vacía. Consultó la tableta que tenía frente a ella. Sus dedos enguantados, de un blanco prístino, se deslizaron por la pantalla. Vi cómo su sonrisa profesional flaqueaba por una fracción de segundo. ¿Podría repetirme el nombre, por favor? Claro. Idalia Franklin. Soy la hija de Griselda y Arturo. Hice énfasis en la palabra, hija. Ella levantó la vista de la tableta. Ahora la sonrisa era de pura, palpable incomodidad. Señorita, dijo, bajando la voz como si compartiera un secreto vergonzoso. Lo lamento mucho, pero su nombre no se encuentra en la lista de invitados. El olor a pino y rosas de repente se volvió nauseabundo. La seda de mi vestido, mi armadura, se sintió fría y delgada contra mi piel. Oh, debe haber un error, reí, un sonido agudo y nervioso que no reconocí como mío. Es la fiesta de mis padres, es imposible. ¿Podría revisar de nuevo, por favor? A veces mi apellido. Señorita, me interrumpió, su voz ahora firme pero llena de lástima. Revisé 3 veces. La lista fue cerrada y confirmada por la propia señora Franklin esta mañana. Y su nombre, simplemente no está aquí. Permítame un momento, dijo la recepcionista, levantándose con una torpeza que delataba su nerviosismo. Iré a buscar a la coordinadora del evento, la señorita Mireya. Quizás ella sepa algo. No se mueva de aquí, por favor. Como si tuviera a dónde ir. Me quedé sola en la entrada, una estatua de seda verde sosteniendo una estúpida caja negra. El mariachi cambió de canción a Amor Eterno. ¡Qué irónico! Podía escuchar las risas agudas de las amigas de mi madre flotando desde el patio principal. Y en esos 10, quizás 15 minutos que estuve parada ahí, congelada en un limbo social, mi mente hizo lo que siempre hacía para protegerse, se retiró a los pasillos silenciosos del Museo del Desdén. Mi colección privada de heridas, curada a lo largo de 32 años, que demostraba que esto no era un error. Era un patrón. El primer objeto en la exposición, bajo una luz cruda, mi ceremonia de graduación. Hacía 10 años. Me gradué con mención honorífica de la carrera de Mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Un logro que me había costado noches sin dormir, trabajos de medio tiempo y una cantidad obscena de café. Recuerdo haber escaneado la multitud desde el escenario, buscando sus rostros. El auditorio estaba lleno, pero el espacio donde deberían haber estado mis padres permanecía vacío. Entraron justo cuando yo bajaba del escenario, con mi diploma enrollado en la mano. Hubo un tráfico terrible, cielo, fue la única explicación de mi madre. Esa noche, me llevaron a cenar a un restaurante carísimo en Polanco para celebrar. Durante las 2 horas que duró la cena, mi madre Griselda no habló de mi logro. En cambio, deleitó a la mesa con una detallada narración de cómo mi hermano mayor, Fabián, acababa de ser aceptado para una prestigiosa pasantía de verano en un bufete de abogados. La mercadotecnia es muy creativa, mi amor, me dijo en un momento, dándome una palmadita condescendiente en la mano mientras le daba un sorbo a su copa de vino blanco. Pero ser abogado, eso sí es estabilidad. Eso es prestigio para la familia. Mi diploma, el fruto de 4 años de esfuerzo, quedó olvidado al borde de la mesa, junto a las migajas del pan. Caminé mentalmente a la siguiente sala del museo. La luz aquí era más tenue, como la de una oficina por la noche. En el centro de la sala, la inauguración de Visión Digital. 5 años atrás. Después de años de ahorrar cada centavo, trabajando como mesera y asistente virtual hasta la madrugada,
finalmente había alquilado mi primera oficina. Era un espacio diminuto en la colonia Roma Norte, con una ventana que daba a un muro de ladrillos, pero para mí era el Palacio de Bellas Artes. Invité a mi familia a un pequeño brindis con sidra barata y canapés que yo misma preparé. Mi padre Arturo parecía genuinamente confundido por lo que hacía. ¿Y la gente te paga por hacer páginas de internet?, me preguntó, rascándose la nuca. Mi hermana Lidia, la arquitecta, me felicitó por la buena distribución del espacio. Pero mi madre fue una obra maestra de apoyo pasivo-agresivo. La escuché claramente hablar por teléfono con una de sus amigas en el pasillo, su voz resonando en el pequeño espacio. ¿Yo? Ay, estoy en el negocito de Idalia, dijo, y pude escuchar las comillas invisibles alrededor de la palabra negocito. Sí, algo de computadoras, ya sabes cómo son estos jóvenes. Muy creativo. Pero bueno, ojalá le vaya bien para que no se quede soltera. En fin, ¿qué me decías del nuevo chef del club de golf? Casi cerré la agencia al día siguiente. No lo hice por orgullo. Pero esa noche, en lugar de celebrar mi primer gran paso como empresaria, me senté en el piso de mi oficina vacía, rodeada de cajas de cartón, y lloré en silencio. Lloré porque me di cuenta de que no importaba cuánto trabajara, cuánto éxito tuviera, para mi madre siempre sería un pasatiempo, una distracción adorable antes de que cumpliera mi verdadero y único propósito en su universo, encontrar un buen marido que me mantuviera. Me había equivocado, claro. Mi negocito no era una distracción. Era mi vocación. Mientras Fabián se convertía en un abogado cada vez más arrogante y Lidia en una arquitecta que seguía meticulosamente todas las reglas, yo construí un pequeño imperio digital. Visión Digital, ahora ocupaba un piso entero en una torre de cristal en Santa Fe, manejábamos las cuentas de marcas internacionales y gestionábamos la reputación online de políticos y celebridades que mis padres solo veían en la televisión. Yo ganaba, en un buen mes, más de lo que Fabián y Lidia ganaban juntos en un año. Pero en la narrativa familiar, esa verdad no existía. Fabián era el licenciado. Lidia era la arquitecta. Y yo seguía siendo Idalia. La que jugaba en internet. La oveja negra. La rara. La sala final de mi museo mental era la más reciente y la más dolorosa. Estaba iluminada por las luces parpadeantes de un árbol de Navidad. En el centro de la sala, la escena de la Navidad del año pasado. Estábamos todos reunidos en la enorme y elegante casa de mis padres en Polanco. Una casa que yo sabía, con la certeza de quien revisa los estados de cuenta, que apenas podían permitirse. La noche del intercambio de regalos fue, como siempre, una actuación. Fabián, mi hermano de 35 años, abrió su regalo con una suficiencia que me revolvía el estómago, un Rolex Submarine. «¡Guau! Se pasaron», exclamó, sin una pizca de sorpresa real. Lidia, mi hermana de 34, abrió el suyo, un sobre grueso que contenía boletos de avión y la confirmación de un carísimo curso de investigación arquitectónica, en Copenhague. «Justo lo que necesitaba para mi carrera», dijo con una gratitud estudiada. Ambos regalos, por supuesto, habían sido financiados por mí. El dinero había salido de mi cuenta, transferido a la de mi padre, y luego presentado como un generoso regalo de papá y mamá. Ellos ni siquiera lo sabían. O quizás, en el fondo, sí lo sabían, pero habían elegido la cómoda ignorancia. Luego fue mi turno. Griselda me entregó una caja pesada, envuelta con un papel brillante. «Esto es para ti, mi amor. Para tu nuevo departamento». Lo dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La abrí. Era un juego de toallas de baño. Gruesas, de buena calidad, de 600 hilos, como se apresuró a señalar. Pero toallas. «Gracias, mamá». «Son preciosas», dije, mientras mi corazón se encogía. Nadie en esa habitación sabía que solo una semana antes de esa Navidad, yo había hecho una transferencia de emergencia de 250,000 pesos para liquidar una deuda de tarjeta de crédito que estaba a punto de ahogar a mi madre. Una deuda que ella había acumulado en el Palacio de Hierro,
comprando ropa de diseñador y organizando comidas para mantener esa frágil fachada de opulencia ante su círculo social. Yo pagué la cuenta de su vanidad, y ella me regaló toallas. La recepcionista regresó, su rostro una máscara de disculpa profesional. Señorita Franklin, ya hablé con la coordinadora, la señorita Mireya. Ella confirma que la señora Franklin fue muy específica al revisar la lista final. Su nombre no está. Lo lamento muchísimo. Fue entonces cuando la lógica me gritó que me diera la vuelta. Que me subiera a mi coche, regresara a mi vida, y olvidara todo esto. Pero la lógica nunca ha tenido mucho que ver con la familia. Porque yo tenía un secreto. Un secreto mucho más grande que el Rolex, el viaje a Copenhague o la deuda de la tarjeta de crédito. ¿Por qué seguía haciéndolo? ¿Por qué seguía financiando mi propia exclusión? La respuesta era tan simple como vergonzosa: estaba comprando la posibilidad. La posibilidad de que un día, todo ese dinero, todo ese apoyo silencioso, se acumulara hasta el punto de ser innegable. Que un día, mi madre finalmente tuviera que reconocer que la hija que consideraba un fracaso era, en realidad, el pilar que sostenía todo su mundo. Que se viera forzada a verme. A Idalia. Su hija. Y que ese reconocimiento viniera acompañado de ese abrazo que yo había estado esperando desde que era una niña. Así que seguí pagando. Pagué los 50,000 pesos mensuales que aparecían mágicamente en la cuenta de mis padres, dinero que mi padre Arturo, en su conveniente ingenuidad, atribuía a un fondo de inversión olvidado de sus años de trabajo. 600,000 pesos al año, directos a sus gastos. Pagué los 850,000 pesos que mi hermana Lidia necesitó para el enganche y el amueblado de su primer despacho de arquitectura. El dinero llegó a través de un abogado como una beca anónima para jóvenes talentos en la arquitectura mexicana. Lidia se jactó durante meses de haber sido descubierta. Pagué los 400,000 pesos del enganche del BMW nuevo de Fabián, quien presumía a todos que había conseguido un descuento de empleado increíble gracias a sus conexiones. Y pagué esta fiesta. Hablé personalmente con Mireya, la coordinadora, hacía 3 meses. Griselda quería una fiesta legendaria, pero su presupuesto era una broma. Así que yo intervine, en secreto. Pagué por adelantado el 60% del costo total. Pagué 750,000 pesos por el alquiler de la hacienda, por el mariachi de concierto, por las miles de rosas blancas, por las cajas del mejor champán francés que probablemente ya estaban bebiendo. Pagué por la fiesta a la que, oficialmente, no estaba invitada. Debe ser un error, le dije a la recepcionista, pero esta vez mi voz fue firme, casi desafiante. Voy a hablar con mi madre. Y antes de que pudiera articular una protesta, pasé junto a ella, sosteniendo mi regalo como un escudo, y entré al patio iluminado donde se celebraba mi inexistencia. El patio era una visión arrancada de un sueño. Cientos de lucecitas cálidas colgaban de las ramas de los enormes árboles, creando un cielo estrellado artificial. El murmullo de conversaciones animadas y el tintineo de copas se mezclaban con la música suave del mariachi. Y en el centro de todo, como planetas orbitando alrededor de un sol, estaba mi familia. Estaban posando para una foto. Mi padre, Arturo, con un traje a la medida que le quedaba impecable. Yo sabía quién había pagado el ajuste con el sastre. Mi hermano Fabián, con una copa de champán en la mano, sonriendo con una arrogancia que le era tan natural como respirar. Mi hermana Lidia, perfecta y serena como una estatua griega, a su lado. Y mi madre. Griselda. Era el centro resplandeciente del universo. Llevaba un vestido largo de encaje plateado que brillaba y captaba la luz con cada movimiento. Parecía una reina de una dinastía olvidada, en su elemento, feliz, rodeada de su corte. Mi llegada no fue un estruendo. Fue un silencio que se extendió como una mancha de aceite. La primera en verme fue una de las amigas de mi madre, la señora Domínguez, una mujer amable que siempre me preguntaba por mi interesante trabajo. Idalia, querida, exclamó, su rostro iluminándose con genuina sorpresa y alegría. ¡Qué milagro! No sabía que venías. ¡Qué guapa estás! Ese fue el detonante.
La exclamación de la señora Domínguez atrajo la atención del círculo íntimo. Y entonces, los vi. El efecto fue instantáneo y brutal, como ver una película a cámara lenta. La sonrisa de Fabián no desapareció, pero se torció en una mueca de fastidio, de diversión maliciosa. Como si estuviera a punto de presenciar un espectáculo para el que tenía asiento en primera fila. Lidia hizo lo que siempre hacía en momentos de confrontación, se evaporó. Su mirada se desvió instantáneamente hacia su bolso, como si necesitara urgentemente buscar algo. Su rostro se tiñó de un rojo intenso, pero no era ira ni solidaridad. Era la pura y absoluta vergüenza de la escena que se avecinaba. Mi padre, Arturo, se quedó helado. Sus ojos se abrieron con pánico, buscaron desesperadamente los de mi madre, y luego cayeron al suelo. Se ajustó una corbata que no necesitaba ajuste. Se convirtió en un hombre invisible. Pero mi madre, la reacción de mi madre fue una obra maestra del horror social. Su sonrisa de anfitriona perfecta se congeló en su rostro por un segundo. Sus ojos se clavaron en mí, y en esa fracción de segundo vi una rápida y aterradora sucesión de emociones. Primero, pánico puro al ser descubierta, el segundo, incredulidad de que yo hubiera osado aparecer, y tercero, una ira fría, oscura y profunda que me heló la sangre. Una ira que decía, ¿cómo te atreves a arruinar mi noche perfecta? El mariachi pareció bajar el volumen por instinto. Las conversaciones a nuestro alrededor tartamudearon hasta detenerse. Podía sentir 30, 40, 50 pares de ojos fijos en mí. Yo, Idalia, la hija no invitada, parada en medio de la fiesta de aniversario de mis padres con un estúpido regalo en la mano, iluminada como una actriz en un escenario que no había elegido. Griselda se recompuso en un instante. Años de práctica en comidas sociales la convirtieron en una experta del control de daños. Su sonrisa falsa regresó, más brillante, más afilada, como el filo de un cuchillo. Le dio un codazo discreto pero firme a mi padre. Forzado a actuar, mi padre finalmente levantó la vista. Su voz sonó hueca, sin vida. Idalia, dijo. ¿Qué haces aquí? No era una pregunta. Era una acusación. El juicio había comenzado, y yo ya había sido declarada culpable. Tragué saliva, intentando humedecer una boca que de repente se sentía llena de arena. El vestido de seda se me pegaba a la espalda. Podía sentir la mirada curiosa y preocupada de la señora Domínguez a mi derecha. Ella era mi única ancla en un mar de hostilidad silenciosa. Es la fiesta de aniversario, papá, dije, mi voz sonando como un susurro, mucho más débil de lo que pretendía. Vine a traerle su regalo. ¡Feliz aniversario! Levanté la caja negra un par de centímetros, como un soldado presentando un estandarte de rendición. Mi madre Griselda se deslizó hacia adelante con la gracia de una serpiente, interponiéndose físicamente entre mi padre y yo. Puso una mano en mi brazo, sus uñas perfectamente cuidadas apretando con una fuerza sorprendente. Su voz era un susurro, pero un susurro diseñado para cortar, dulce y venenoso. Cielo, siseó, su sonrisa fija en su lugar para el beneficio de los espectadores. Este es un evento privado. Íntimo. Para la familia más cercana y los amigos. ¿Íntimo? Repetí, la incredulidad finalmente dándole fuerza a mi voz. Miré a las docenas de personas que nos rodeaban, a los meseros que pasaban con bandejas de canapés. ¿Cercana? Mamá, yo soy tu hija. Yo soy familia. Idalia, por favor, la voz de Griselda perdió todo rastro de dulzura. Ahora era pura impaciencia, el tono que usaba cuando yo, de niña, derramaba algo sobre la alfombra. No hagas una escena. Estás poniendo a todos incómodos. ¿Yo los estoy poniendo incómodos? La lógica de sus palabras era tan retorcida que me mareaba. Mamá, solo quiero saber por qué. ¿Por qué no estaba en la lista? Ya habíamos hablado de esto, dijo ella, una mentira tan descarada, tan audaz, que me dejó sin aliento. Nunca habíamos hablado de esto. No había habido una llamada, un mensaje, una advertencia. Solo un borrado silencioso. No, no lo hicimos,
insistí, y sentí que algo dentro de mí, esa tonta y resistente semilla de esperanza, finalmente se marchitaba y moría. No recibí ningún mensaje. ¿Por qué me harías esto? ¿En tu aniversario? La cara de Griselda se contrajo. Vio que la señora Domínguez se acercaba un paso más, su rostro una máscara de genuina preocupación. La idea de ser cuestionada, de que su farsa de familia perfecta se resquebrajara frente a su mejor amiga, fue demasiado para ella. Su miedo social, su pánico a, el que dirán, se convirtió en una furia volcánica. El control se rompió. Te dije que te fueras, Idalia, dijo bruscamente, su voz ya sin susurros. No me iré hasta que me digas qué está pasando, dije, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. La respuesta estaba en los ojos de Fabián, que brillaban de placer. En la espalda de Lidia, que seguía dándome la espalda. En la cobardía de mi padre. La respuesta era que yo no encajaba. La hija exitosa pero rara de Internet, la que construyó su propio éxito sin su ayuda, no encajaba en su fantasía de sociedad de Polanco. Mi existencia era una inconveniencia para su narrativa. Griselda me fulminó con la mirada. La humillación pública era su peor pesadilla, y yo la estaba arrastrando a ella. Sus ojos buscaron frenéticamente por encima de mi hombro y vieron a uno de los guardias de seguridad de la hacienda, un hombre alto y corpulento con un auricular, parado discretamente cerca de la entrada. Hizo un gesto brusco con la mano, una orden silenciosa. Señora, dijo el guardia, acercándose con una cautela profesional. Claramente podía sentir la tensión. Esta mujer no está invitada, dijo mi madre, su voz subiendo de tono, volviéndose aguda y estridente. El guardia nos miró a ambas, su rostro una mezcla de confusión y profesionalismo. Señora, pero, parece ser su familia. Quizás puedan hablarlo en privado. No está invitada, gritó Griselda. Y entonces, perdió el último vestigio de control. El barniz de dama de sociedad se hizo añicos, revelando la fea, amarga y aterradora inseguridad que había debajo. Apuntándome con un dedo tembloroso, un dedo que yo había visto usar para elegir joyas de miles de pesos, gritó, con la voz resonando en el patio ahora completamente silencioso. Todos, el mariachi, los meseros, los amigos, la señora Domínguez, todos escucharon. Saquen a esta muerta de hambre de aquí. Solo viene a causar problemas y a ver qué saca. Muerta de hambre. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y horrible. Mendiga. Pordiosera. Muerta de hambre. El guardia se quedó paralizado. Incluso él parecía horrorizado. Señora, yo no creo que pueda. Claro que puedes, chilló Griselda, su rostro rojo de furia. Es una intrusa. Está acosando a mis invitados. Sáquenla ahora o juro que haré que despidan a todo el personal de este maldito lugar. El silencio que siguió al grito de mi madre fue absoluto, pesado, como el aire antes de una tormenta. El mariachi había dejado de tocar a mitad de una nota. Podía escuchar el sonido del hielo tintineando en los vasos de la gente, un sonido absurdamente normal en una situación tan surrealista. Lentamente, aparté la vista del rostro descompuesto de mi madre y miré, por última vez, a mi familia. Fabián, mi hermano, el niño dorado. Tenía una sonrisa de pura y absoluta suficiencia en su rostro. No intentaba ocultarla. Estaba disfrutando cada segundo de mi humillación. Lidia, mi hermana, la hija perfecta. Finalmente había levantado la vista de su teléfono. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de empatía por mí. Eran lágrimas de absoluta mortificación por la escena que mamá estaba montando. Su vergüenza no era por la crueldad, sino por el escándalo. Y mi padre, Arturo. El hombre que se suponía debía protegerme, que me había enseñado a andar en bicicleta, que me leía cuentos por la noche. Estaba inmóvil, mirando fijamente un arreglo floral como si contuviera los secretos del universo. Cómplice. Culpable en su silencio. Fue en ese preciso instante que todo cambió dentro de mí. Todo el dolor, la confusión, la necesidad de aprobación y esa estúpida, terca esperanza, se evaporaron.
No fue una explosión. Fue un colapso silencioso, como un edificio implosionando sobre sí mismo, dejando solo un vacío. Un vacío tranquilo, frío y absolutamente claro. No lloré. No grité. No le di esa satisfacción a nadie. Levanté la barbilla. Miré al guardia de seguridad, que parecía estar sufriendo genuinamente, atrapado en una pesadilla familiar ajena. No se preocupe, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Ya me iba. Luego, me volví hacia mi madre. Ella todavía respiraba agitadamente, sus ojos disparando dagas de odio. Di un paso adelante, hacia la mesa donde estaban los otros regalos. Con un movimiento deliberado, coloqué suavemente la elegante caja negra que contenía el viaje a San Miguel de Allende junto a un jarrón de plata. «Feliz aniversario, mamá», dije en voz baja, pero en el silencio sepulcral del patio, mi voz sonó como un disparo. Me di la vuelta y caminé. No corrí. Caminé con la espalda recta, la cabeza alta, sintiendo cada uno de los 50 pares de ojos clavados en mi vestido Pineda Cobalin. Caminé por el patio de grava, cada paso resonando en el silencio. Pasé junto a la recepcionista, que ahora me miraba con una mezcla de horror y lástima. Salí por el gran portón de madera y llegué a la quietud del estacionamiento. Me subí a mi Tesla. El interior de cuero olía a nuevo, a éxito, a una vida que había construido yo sola. Encendí el auto. No puse música. Conduje los 90 minutos de regreso a mi penthouse en Santa Fe en completo y absoluto silencio. 90 minutos. No derramé una sola lástima. No sentí la rabia que esperaba. El dolor era un eco sordo, distante. Lo que sentí, con una intensidad abrumadora, fue claridad. Muerta de hambre. La ironía era tan espesa, tan grotesca, que casi podía saborearla. Ella me llamó, muerta de hambre, en una fiesta que yo estaba pagando. Me llamó, por diosera, en un lugar que existía esa noche gracias a mi trabajo, a mis noches sin dormir, a mi negocito. Llegué a mi edificio en Santa Fe. El ballet me saludó con una sonrisa. Subí al elevador de cristal hasta el piso 30. Entré a mi enorme departamento vacío, las luces de la Ciudad de México extendiéndose a mis pies como una galaxia caída. Fui directamente a la cocina, al mueble bar que rara vez usaba. Saqué la botella de mezcal Amores que guardaba para ocasiones especiales. Serví un vaso lleno, sin hielo, derecho. Me senté en mi sofá de diseñador, mirando las luces de la ciudad. Muerta de hambre, susurré al silencio. Y entonces, una risa brotó de mi pecho. No fue una risa alegre. Fue una risa seca, hueca, un sonido áspero que no reconocí. De acuerdo, dije en voz alta al departamento vacío. De acuerdo, mamá. Si eso es lo que quieres. Veremos quién es la muerta de hambre. Tomé mi laptop de mi bolso. El hielo en mi interior se había convertido en acero. Ya no se trataba de venganza. La venganza es una emoción caliente, desordenada. Esto era frío. Era lógico. Era una reestructuración financiera. Era el momento de liquidar la peor inversión de mi vida, mi familia. Le di un largo sorbo al mezcal. El líquido ahumado y terroso quemó mi garganta, pero en lugar de nublar mi mente, la enfocó con una precisión láser. Abrí mi laptop. La brillante pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad de la sala, reflejando una expresión que yo misma no reconocería, una calma absoluta, desprovista de emoción. No había prisa. No había pánico. Solo una serie de tareas metódicas por completar. La Idalia herida, la hija rechazada, se había quedado en esa hacienda. La que estaba sentada en este sofá era la CEO de Visión Digital, y estaba a punto de ejecutar una liquidación de activos. Primer activo a liquidar, el subsidio mensual. Abrí la aplicación de mi banco, BBVA. Mis dedos se movieron con una eficiencia aprendida. Sección, transferencias programadas y pagos recurrentes. Ahí estaba, el primer elemento de la lista, pago mensual, familia. Destinatario,
Arturo Franklin. Monto, 50,000 pesos MXN. Siguiente pago programado, 1 de noviembre. Mientras mi dedo flotaba sobre la pantalla, recordé el día que lo programé, 3 años atrás. Mi padre acababa de jubilarse y mi madre estaba en pánico por cómo mantendrían su estilo de vida. Yo, sintiéndome culpable por mi creciente éxito, establecí la transferencia como una forma de ayudar sin herir su orgullo. Una solución ingenua de una hija que todavía creía en los cuentos de hadas. Hice clic en Opciones. Luego en Cancelar pago recurrente. La aplicación me pidió un motivo para la cancelación. Escribí fríamente, fondos ya no disponibles para este destinatario. Hice clic en Confirmar. La pantalla mostró una palomita verde y la palabra Cancelado. Un pequeño sonido satisfactorio. Segundo activo a liquidar, la beca de la arquitecta. Abrí mi correo electrónico. Busqué en la bandeja de enviados. Ahí estaba el correo para mi abogado personal, el licenciado Morales, de hacía un año. Estimado licenciado, proceda con la creación del fondo anónimo para la señorita Lydia Franklin. Recordé la llamada de Lydia cuando recibió la noticia. Lloró de alegría, hablando de cómo el universo finalmente estaba reconociendo su talento. Tuve que tragarme las palabras, no, Lydia, no es el universo, soy yo, tu hermana la rara. Creé un nuevo mensaje. Destinatario, licenciado Morales. Asunto, urgente, cancelación de fondos, beca Lydia Franklin. Cuerpo del mensaje, estimado licenciado, le instruyo por este medio de tener con efecto inmediato todos y cada uno de los pagos restantes destinados al Fondo de Jóvenes Talentos en Arquitectura, a nombre de Lydia Franklin. Por favor, confirme la recepción de este correo a la brevedad. Saludos cordiales, Idalia. Enviado. Quedaban pendientes más de $500,000 de esa beca. Ya no. Tercer activo a liquidar, el lujo del niño dorado. Abrí WhatsApp. Busqué la conversación con Miguel, el gerente de la agencia BMW. Recordé la negociación. Fabián quería un modelo que no podía pagar. Yo negocié con la agencia un jugoso contrato de marketing digital, y como parte del trato confidencial, ellos le darían un descuento de empleado ficticio, mientras yo cubría la diferencia de 30,000 pesos de su mensualidad por debajo de la mesa. Mensaje, Miguel, buenas noches. Soy Idalia Franklin. Te escribo para informarte que, por motivos de reestructuración interna, el programa de lealtad y apoyo especial para el vehículo de Fabián Franklin queda cancelado, con efecto inmediato. A partir del próximo ciclo de facturación, él será responsable del 100% de la mensualidad estándar. Cualquier duda, por favor trátala directamente con mi abogado. Agradezco tu comprensión. Enviado. Leído. 2 palomitas azules aparecieron casi al instante. Cuarto y último. El acto final. La corona de la noche. Busqué en mis contactos, Mirella, planeadora, fiesta mamá. Respiré hondo. No por nervios, sino para saborear el momento. Y llamé. Mirella contestó al segundo timbrazo, su voz era un torbellino de estrés de evento. Idalia. Qué bueno que llamas, hay un pequeño problema con el proveedor de las flores, pero no te preocupes, ¿lo estoy resol? Mirella, la interrumpí, mi voz era tan fría y tranquila como un lago congelado. Soy Idalia Franklin. Te llamo para informarte que ha habido un cambio de planes muy severo. ¿Qué? ¿Qué cambio? Idalia, estoy en medio del evento, ¿no puedo con sorpresas ahora? Mi contribución de 750,000 pesos para la fiesta de los Franklin ha sido retirada, dije, cada palabra era un bloque de granito. Hubo un silencio tan profundo que pude escuchar el mariachi tocando, El Rey, de fondo en su teléfono. ¿Qué dijiste? Idalia, eso es imposible, el evento está sucediendo ahora mismo. El champán ya se sirvió. Lo sé. Y como mi pago por adelantado ha sido retirado debido a una violación flagrante y pública del acuerdo personal, eso significa que la cuenta total de la Hacienda,
incluyendo mi depósito y la tarifa de cancelación de contrato por incumplimiento de los anfitriones, debe ser liquidada en su totalidad. Esta noche. En efectivo o con tarjeta de crédito. Idalia, por el amor de Dios, eso es más de 1.000.000 de pesos. Tus padres no tienen ese dinero, gritó, su voz llena de pánico. Dije, saboreando las palabras, ya no es mi problema, Mireya. Tendrás que cobrarle el saldo restante a los anfitriones. La anfitriona principal es la señora Griselda Franklin. Te sugiero que le lleves la cuenta de inmediato, quizás antes del pastel. Idalia, por favor, ¿no me hagas esto? Colgué. Apagué mi teléfono. No en modo silencioso. Apagado. Completamente muerto para el mundo. Terminé mi mezcal. Fui a mi habitación, me quité el vestido de seda de miles de pesos, lo dejé caer en el suelo como una piel de serpiente mudada, y me metí a la cama. Por primera vez en años, dormí las 8 horas completas, sin sueños. Me desperté con la luz del sol inundando mi habitación a través de los ventanales. Eran las 8 de la mañana. Me sentía ligera. Como si me hubieran quitado un peso de 100 kilos del pecho, un peso que ni siquiera sabía que cargaba con tanta fuerza. Fui a la cocina. Puse a calentar agua para mi café de prensa francesa. El ritual matutino, una pequeña isla de normalidad en el océano de caos que sabía que había desatado. Molí los granos de café de Oaxaca. El aroma llenó mi cocina. Era el olor de un nuevo comienzo. Mientras esperaba que el café estuviera listo, tomé mi teléfono. Lo conecté al cargador. Lo encendí. Fue como abrir las compuertas de una presa. La pantalla cobró vida y no dejó de vibrar, sonar, parpadear y zumbar durante casi 2 minutos seguidos. Una cacofonía digital de pánico y desesperación. El resumen en la pantalla de bloqueo era un monumento a la locura de la noche anterior. 36 llamadas perdidas. 12 de mi padre, 10 de mi madre, 8 de Lidia, 6 de Fabián. 17 mensajes de voz. 42 mensajes de WhatsApp sin leer. Me serví una taza grande de café, negro, sin azúcar. Caminé descalza hasta el balcón. La Ciudad de México se extendía debajo de mí, una bestia dormida bajo el sol de la mañana. Le di un sorbo al café. Y entonces, con una calma casi clínica, empecé a escuchar los mensajes de voz, en orden cronológico. Mensaje 1, mi padre, Arturo. Hora, 11:30 de la noche. Su voz era tensa, pero aún intentaba mantener la compostura. Idalia, soy tu padre. La gerente de la hacienda está diciendo que hay un problema con el pago. Un malentendido, estoy seguro. Llámame de inmediato, por favor. Tu madre está alterada. Están siendo muy groseros. Mensaje 2, Mireya, la planeadora. Hora, 11:45 de la noche. Su voz era un susurro histérico. Idalia, por el amor de Dios, contesta el teléfono. Tu madre está montando un escándalo en el lobby. Está gritando que es un fraude. Están amenazando con llamar a la policía si no pagan la cuenta completa ahora mismo. Idalia, me vas a arruinar. Mi reputación. Mensaje 3, mi hermano, Fabián. Hora, 1:15 de la mañana. Pura furia. ¿Qué carajos te pasa, Idalia? ¿Qué mierda hiciste? Mamá está histérica, Lidia no para de llorar. Papá tuvo que usar su tarjeta de crédito personal para pagarle a esa vieja loca de la hacienda y casi se la rechazan. ¿Estás loca? ¿Todo esto por tu berrinche de niña malcriada? Contesta el maldito teléfono. Mensaje 4, mi hermana, Lidia. Hora, 3 de la mañana, llanto y culpa. Sollozando, Idalia, soy Lidia. Tuvimos que irnos. Fue horrible. Papá dice que le duele el pecho, está muy pálido. Está culpando a mamá y mamá te está culpando a ti. No sé qué hiciste, pero, ¿cómo pudiste ser tan egoísta?
Arruinaste su noche. La noche más importante de sus vidas. Llámame, por favor. Mensaje 5. Mi madre, Griselda. Hora, 7 de la mañana. El cambio de tono era dramático. La furia había sido reemplazada por un susurro tembloroso y falsamente dulce. Hija. Idalia, mi amor. Soy mamá. Estamos muy preocupados por ti. No contestas. Creo que anoche hubo un terrible malentendido. La gente de esa hacienda fue muy grosera contigo, y yo no estaba pensando con claridad. Estaba estresada. Por favor, llámanos, cielo. Estamos muy confundidos. Tu padre no se siente bien. Mensaje 6. Mi prima Belén, la única persona cuerda de esa familia, que aparentemente había sido invitada. Hora, 7:30 de la mañana. Su voz era tranquila, pero llena de sospecha. Idalia, ¿estás bien? Acabo de recibir un mensaje de texto larguísimo y muy dramático de tu mamá diciendo que tuviste una emergencia de trabajo terrible, y que por eso te tuviste que ir abruptamente anoche. Y ahora está contando una historia rarísima sobre cómo la hacienda los estafó y les cobró de más. Neta, ¿qué pasó? La historia de Griselda no tiene ni pies ni cabeza. Llámame cuando puedas. Le di otro sorbo a mi café. Así que esa era la narrativa oficial, una emergencia de trabajo. Y yo era la egoísta que los había abandonado. Y la hacienda los había estafado. Una obra maestra de autoengaño. Mi teléfono volvió a sonar. La pantalla se iluminó, mamá. Miré el nombre. Recordé su rostro contorsionado por el odio. Recordé la palabra, muerta de hambre. Respiré el aire fresco de la mañana. Y rechacé la llamada. Mi teléfono sonó de nuevo, instantáneamente. Papá. Rechacé la llamada. Sonó de nuevo. Lidia. Rechacé. Fabián. Rechacé. Bebí mi café en la paz más absoluta, más pura y más merecida que había sentido en toda mi vida adulta. Pasé el resto del día en una especie de burbuja de calma. Me di un baño de tina que duró 1 hora. Contesté correos de trabajo con una eficiencia renovada. Revisé las métricas de una nueva campaña para una marca de tequila. Mi equipo no necesitaba saber que su jefa, la estratega digital que predicaba sobre control y narrativa, acababa de implosionar su propia vida familiar. Alrededor de las 4 de la tarde, cuando el sol comenzaba a suavizarse sobre los rascacielos de Santa Fe, sonó el intercomunicador de mi penthouse. La voz de Armando, el portero, sonó con un deje de disculpa. Señorita Idalia, buenas tardes. Está aquí la señora Griselda Franklin. Dice que es una emergencia familiar. Sabía que este momento llegaría. Era inevitable. Déjela subir, Armando. Gracias. Me paré frente a la puerta de mi departamento. No estaba nerviosa. Ya no. Esa parte de mí, la que temblaba ante la desaprobación de mi madre, se había quedado atrás, en el suelo de grava de esa hacienda. Escuché el din del elevador, seguido por el sonido apresurado de tacones caros golpeando el mármol del pasillo. Tocaron la puerta. No con la fuerza de la ira, sino con una serie de golpecitos rápidos y ansiosos. La percusión del pánico. Tomé una última respiración profunda. Y abrí. Mi madre se veía, destrozada. Era una visión impactante. El maquillaje impecable de la noche anterior había sido reemplazado por uno aplicado con prisa, con el rímel ligeramente corrido bajo sus ojos. Sus ojos, usualmente brillantes y críticos, estaban hinchados y enrojecidos. El peinado de salón había desaparecido, reemplazado por un cabello que claramente había visto una almohada con desesperación. Llevaba unos lentes de sol enormes, como si intentara esconderse del mundo. En el momento en que me vio, su rostro se descompuso. Pero no fue la ira lo que vi. Fue una actuación. Una actuación de desesperación teatral. Idalia, mi amor, exclamó,
con la voz quebrada, y se abalanzó para abrazarme, como una actriz en el tercer acto de una telenovela. Di un paso firme hacia atrás, y mis brazos se quedaron a mis costados. Ella se detuvo en seco en el umbral, sus brazos extendidos cayendo torpemente a sus costados. La confusión y el dolor genuino de mi rechazo físico rompieron su actuación por un segundo. Mamá, dije en voz baja, mi tono era neutral, ni cálido ni frío. Hija, gracias a Dios. Estaba muerta de preocupación. ¿Dónde estabas? No sabes la noche que pasamos. Se quitó los lentes de sol para que pudiera ver la magnitud de su supuesto sufrimiento. Se abanicó la cara con la mano. Esa mujer, Mireya. Esa planeadora. Resultó ser una estafadora, una ladrona. Intentó cobrarnos el doble. Dijo que tú habías cancelado todo. ¿Te puedes imaginar la desfachatez? ¡Qué mentirosa! Una oportunista. Me quedé mirándola, fascinada. La audacia. La pura y absoluta audacia de su capacidad para mentir, para reescribir la realidad en tiempo real. Estaba intentando reclutarme en su fantasía, hacerme su aliada en la guerra contra la estafadora Mireya. Estaba intentando un borrón y cuenta nueva, ignorando la parte donde me llamó por diosera y me echó a la calle. No dije nada. Solo la miré, dejando que el silencio hiciera el trabajo. Bueno, no me vas a dejar pasar, dijo, su voz perdiendo el tono de pánico y ganando un filo de su impaciencia habitual. El silencio la estaba poniendo nerviosa. Me hice a un lado, un gesto mínimo. Ella entró, sus ojos recorriendo mi penthouse. Siempre lo hacía, como si estuviera tasando los muebles, calculando el valor de mi vida. Y bien, dijo, dándose la vuelta, cruzándose de brazos. Tenemos que hacer algo. Tu padre ya está hablando con los abogados. Tenemos que demandar a esa mujer y a la hacienda. Arruinaron mi aniversario. Fui a la cocina, abrí el refrigerador y saqué una botella de agua mineral. La abrí y le serví un vaso. ¿Quieres agua, mamá? Ella me miró fijamente. Mi calma la estaba descolocando. La estaba asustando más que cualquier grito, más que cualquier acusación. Idalia, por el amor de Dios, no me estás escuchando, gritó, su frustración finalmente rompiendo la fachada. Tu padre tuvo que pagar más de 1.000.000 de pesos en su tarjeta de crédito. 1.000.000. La tarjeta está topada. Estamos arruinados. Tienes que arreglar esto. Es tu deber. Me apoyé en la barra de cuarzo de mi cocina. El vaso de agua en mi mano estaba frío. No, mamá, dije en voz baja y clara. No voy a arreglar nada. ¿De qué estás hablando? No hubo ningún estafe, mamá. Mireya no es una ladrona. Claro que sí. Ella dijo. Yo la llamé, la interrumpí, mi voz era tranquila, pero cortó el aire como un cuchillo. Yo cancelé el pago. Yo le dije que te cobrara el 100% de la fiesta. Griselda se quedó boquiabierta. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco pálido del shock. Yo estuve ahí, mamá, continué, mi voz sin flaquear. Tú sabes que estuve ahí.